Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos todos. ¿Cómo están? Soy Víctor Mendoza, gerente de Innova Hunting Group. Bienvenidos a su programa Innovando, donde tratamos temas diferentes de recursos humanos, de selección, de empleabilidad y donde ustedes van a poder aprender un poquito más de este mundo misterioso de los recursos humanos. Así que nuevamente les doy la cálida bienvenida a todos ustedes. Gracias por seguirnos, gracias por escribirnos, gracias por sus mensajes. Gracias a todos ustedes porque con ello nos permiten crecer, nos permiten hacer más programas y obviamente que sean interesantes y que sean obviamente de su agrado. Así que el día de hoy vamos a tocar un tema muy interesante que es justamente la guía para estar bien preparado o afrontar de forma exitosa una entrevista laboral, ¿cierto? Para afrontar una entrevista laboral vamos a ver qué aspectos son importantes, qué juega a favor, qué no juega tanto a favor, ¿no? Y vamos a ir desglosando a través del programa justamente todos estos puntos, ¿sí? Así que los invito a que nos sintonicen y vamos a empezar con este tema muy importante. Ok, entonces, como les decía, vamos a hablar de cómo afrontar correctamente una entrevista laboral. Las entrevistas muchas veces se han vuelto un tabú, se han vuelto algo inexplicable para los postulantes, se han vuelto esos momentos tensos, esos momentos horribles que uno no desea enfrentar cuando están buscando un trabajo. Eso es lo que las entrevistas se han convertido también en centros como interrogatorios, donde uno, al estilo del FBI, empieza a responder preguntas cortas, no mostrando emociones, siendo cortantes y dando solamente información que nosotros consideramos que el entrevistador necesita. Bueno, nada puede estar más alejado de la verdad, ¿no? Ese tabú de las entrevistas tiene que desaparecer y tenemos que comprender cuál es el propósito de las entrevistas. Las entrevistas están diseñadas justamente para conocer al profesional, pero sobre todo a la persona. Al profesional es muy fácil validarlo. Yo puedo ver tus certificaciones, puedo llamar a tu universidad para ver si efectivamente has estudiado ahí, puedo llamar a tus referencias laborales, puedo saber si eres un buen profesional de acuerdo a tus ex empleadores o tus expares también. Pero ¿qué hay de la parte humana? ¿Qué hay de la parte de la inteligencia emocional del postulante? La única forma de conocerla, o por lo menos tener un poquito de, digamos, de conocimiento al respecto, es a través de una entrevista. Entonces, partiendo por ahí, tenemos que tener muy claro de que las entrevistas están más diseñadas hoy por hoy para conocer a la persona más que al profesional, ¿sí? Queremos conocer realmente a la persona, si la persona se ajusta mucho a los valores de la empresa, si esta persona o este postulante comparte las mismas creencias que nosotros, si tiene buen manejo emocional, si realmente sabe desenvolverse de la mejor manera, ¿no? Si va a ser capaz de liderar un equipo, si sabe comunicarse, si es buen líder, ¿no? Se pueden ver algunos de estos rasgos en las entrevistas. Entonces, dicho esto, nuevamente las entrevistas están diseñadas para ver principalmente el lado humano de la persona y luego la parte profesional. ¿Sí? Yo les diría hasta un 70-30, ¿no? El 70% de la parte humana y un 30% de la parte profesional. ¿Ok? Entonces, si tenemos claro este concepto desde el inicio, nos va a ir muy bien en todos los procesos de selección que nos toque participar. ¿Por qué? Porque vamos a saber de que en realidad quieren conocernos como somos. Entonces, nosotros realmente lo que tenemos que hacer como primera tarea para empezar a afrontar una buena entrevista laboral es conocernos a nosotros mismos. Conocer quiénes somos nosotros, saber identificar nuestras fortalezas, nuestras debilidades, nuestras carencias, nuestras oportunidades de mejora, nuestros logros, todo eso. Si ustedes logran hacerlo, les va a ir muy bien en una entrevista. Hay personas que tienen problema con la introspección, no se preocupen. Para aquellas personas que tienen problemas, recurran a un amigo, recurran a un profesional de recursos humanos, recurran a alguien que los pueda ayudar con ese tema. Porque entiendo que a muchas personas les cuesta trabajo identificar eso. Bueno, para eso es bueno la ayuda, ¿no? Y con esa ayuda tú puedes afrontar las entrevistas de la mejor manera. Ok, entonces como siempre, en este primer bloque vamos a comenzar con dos testimonios a los cuales vamos a responder que tienen que ver con este tema que estamos tratando, ¿no? De cómo afrontar exitosamente una entrevista laboral y luego voy a seguir conversando un poquito más de cómo es que hay que hacerlo. Así que vamos
con el primer testimonio para poder darle respuesta. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Valeria Suárez. Estudio Administración y Negocios Internacionales en la UPC y tengo muchas dudas al respecto para postular a un puesto de trabajo. Más que todo, qué tengo que decir y qué no, qué tengo que saber antes, previo antes de la entrevista de la misma empresa, sobre sus valores, eh, cuáles son las primeras preguntas que me pueda hacer el reclutador o qué información tengo que tener en cuenta al puesto que yo voy a postular. Valeria, muchas gracias por tu valioso testimonio. Por supuesto que te respondo. Es importante antes de entrar a una entrevista, entrar a la página web de la empresa y ver obviamente justamente los valores, la cultura que ellos desarrollan, ¿no? Porque tiene que haber una afinidad entre lo que tú crees y lo que ellos creen. Si hay una discrepancia, obviamente no va a funcionar ese match, ¿no? O sea, y mucha gente subestima esto, pero es en realidad muy importante. Si los valores de la cultura, los valores de la cultura organizacional son parecidos a los tuyos o los compartes, entonces todo va a estar genial, va a haber una buena sinergia y obviamente tú te vas a sentir cómodo en el centro de trabajo. Pero si no lo son, entonces definitivamente va a haber una discrepancia grande y tanto tu potencial empleador como tú no se van a sentir cómodos, ¿no? Incluso si te contrataran, no vas a sentir que eres parte de esa organización, porque los valores no son compartidos y esa parte es muy importante. También es bueno identificar cuáles son la visión de la empresa, conocer el giro del negocio, a qué se dedica, cuánto exporta, si es que exportara, ¿no? Cuánto produce, cuánto factura. Toda esa información es muy importante. También encontrar otro tipo de información como los planes en los próximos meses, planes de expansión, de inversión. Todo eso ayuda a saber, porque de esa manera también uno puede entender un poquito más el por qué están buscando una posición como la tuya. Porque puede ser que la empresa está creciendo y necesita encontrar más personas para diferentes áreas. Entonces, pero es importante estar informado, ¿no? Ahora, lo que sí yo recomiendo es ahí detenerse con eso, no ir más allá porque hay gente que empieza a estoquear al gerente de recursos humanos, al gerente de finanzas, quién es, qué hace en su Instagram, qué gaseosas le gusta, qué clubes frecuenta. Ya, no hagan eso. Peor se van a psicosear, no lo hagan. No es una buena idea. Sigan a la empresa, no sigan a las personas. Si va a haber un clic en la entrevista, tiene que ser espontáneo. No lo fuercen, porque también, aunque no sean personas de recursos humanos, se dan cuenta cuando uno falsea. Así que ojo, mucho ojo con eso, porque ya he visto estos casos anteriormente, que personas que hacen eso, que estoquean mucho aquí, nos van a entrevistar y tratan de meterse en su mente. No hagan eso, es lo peor que pueden hacer. Tienen que ser ustedes, no pierdan su esencia. Vamos con otro testimonio. Gracias por el primer testimonio, estuvo muy bueno. Gracias, Valeria. Vamos con el segundo testimonio. Siempre me pongo nervioso al empezar una entrevista de trabajo. Sudo, tartamudeo, me pongo nervioso, me sudan las manos y siento que no confío en mí mismo. No sé por qué. ¿Cómo podría mejorar eso? Ok, interesante testimonio. El sudor de las manos, el nerviosismo es normal, es parte de las entrevistas, por lo menos en la parte inicial. Créeme que cuando vayas teniendo más experiencia, más entrevistas, ese sudor y esa tembladera, como se dice, va a ir desapareciendo poco a poco. Pero también el tema es que muchas personas asocian las entrevistas como, wow, como que si estuvieras a punto de irte a la cárcel, pues, ¿no? O como si estuvieras en un juicio o si estuvieras declarando frente a un juez. Entonces no hay que hacer una asociación. Creo que también parte mucho por la asociación que le hacemos. No hay que presionarnos, ¿no? Las personas que entran sudando, que entran nerviosas, es porque tienen mucha presión. Pero muchas veces la presión no solamente viene de nosotros, sino la presión viene de afuera, de nuestros padres, de nuestros amigos, de la novia, de la esposa, del esposo. Entonces, hay que ser muy claros en ese sentido de que uno no puede ir a una entrevista con presión, ni la tuya, ni mucho menos la de terceros. Entonces, hay que quitarse esa mochila. Una entrevista es para ver la probabilidad de que haya un match con tu potencial empleador, con esa empresa. Pero no hay que cargar esa mochila de tengo que lograr el trabajo sí o sí, o me tienen que llamar y tengo que hacerla. No, porque tú puedes ser muy bueno, haber trabajado en empresas multinacionales, pero si no hay match, no hay match.
Entonces no hay que ponerse esa presión de que sí, lo tengo que hacer con esta empresa, si no se me acaba el mundo. No, es lo peor que pueden hacer. ¿Ya? Así que ahí controla eso y no te preocupes que con el pasar de las entrevistas se te va a ir pasando ese nerviosismo y esa sudoración, ¿no? A las personas siempre yo les recomiendo antes de ir a una entrevista, traten de relajarse, mirar series, traten de no empaparse de último minuto de información de la empresa, eso es lo peor que pueden hacer, porque eso sí genera ansiedad, ¿no? Traten de ir muy relajados, el día anterior de haber caminado, correr, eso también bastante ayuda para que puedan llegar de la mejor forma. Así que gracias por ese testimonio. Perfecto, entonces han visto de que pues hay jóvenes que están muy preocupados por la situación, ¿no? Y están preocupados sobre todo por cuál es el camino que ellos deben seguir para buscar un trabajo. Vamos a seguir tocando este tema en el segundo bloque y yo los espero acá en Innovando y gracias nuevamente por su sintonía. Hola, soy Fátima Saldoní y quiero presentarte La Abeja Producciones, una propuesta que te va a permitir a ti tener tu programa propio. Nosotros nos encargamos absolutamente de todo, desde la producción, la edición y finalmente darte el producto que tú necesitas para que sea visto en tus redes sociales, pero también en nuestro canal digital. Te invito a ser parte de La Abeja Producciones para que puedas seguir creciendo con tus sueños. Hola amigos, bienvenidos a Innovando. Este es su programa. En este segundo bloque, como les conté, íbamos a conversar un poquito más sobre cómo hay que enfrentar una entrevista laboral de forma eficiente, ¿no? Y exitosa. Así que tenemos otro invitado ahora en este programa, con quien vamos a conversar y con quien vamos a ver un poquito diferentes situaciones que nos va a llevar a comprender también de cómo afrontar exitosamente una entrevista. Así que quiero darle el pase a Rosario Valverde, que es reclutadora, ¿sí? Hola Rosario, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. ¿Cómo te encuentras? Muy buenos días, Víctor. Muchas gracias por la invitación y la oportunidad de poder compartir con todos los conectados el día de hoy. Gracias Rosario, gracias por aceptar nuestra invitación. Así que mira, justo estamos tocando hoy el tema de cómo afrontar exitosamente una entrevista de trabajo, ¿no? Hablaba yo un poquito, en los testimonios estábamos escuchando un poco el tema del nerviosismo, el tema de la información de la página web y todo eso, pero de acuerdo a tu experiencia, cuéntanos qué es lo que tú consideras que es donde las personas fallan más en una entrevista laboral. Que cuando digamos que tú ya citas a 5 o 7 personas a entrevistas, ¿cuáles son las fallas más comunes que tú puedes ver, más allá del cargo que estés buscando? Perfecto. Bueno, entendemos que para una entrevista hay 3 etapas, ¿no? El antes, durante y el después, en lo que nosotros nos debemos preparar. En el durante, que es donde mencionas que es donde ya está cara a cara con el entrevistador, sea de manera presencial o virtual, suelen surgir ciertas fallas más que nada por falta tal vez de preparación, de ensayo, que es recomendable, más que nada relacionado a la comunicación no verbal. La comunicación no verbal muchas veces puede jugar en contra porque no está alineado a lo que estamos comunicando, a lo que estamos transmitiendo. Ese es el primer factor, ¿no? El segundo es al no haber preparado, ensayado previamente, no tenemos muy bien estructurado la forma en cómo nos vamos a presentar. No hemos tal vez identificado alguna anécdota, problema destacable y tampoco qué hicimos en esa situación, qué aprendimos de ello. Y cuando tenemos que poder comentarlo dentro de la entrevista, no realizamos la secuencia adecuada. Y finalmente, hablar sobre nosotros, identificar tanto nuestras fortalezas como oportunidades de mejora
y las oportunidades de mejora, cómo las estamos trabajando para ir mejorándolas. ¿Tú crees que a los postulantes les falta hablar bien de ellos? O sea, ¿les falta responder bien esa pregunta, cuéntame de ti? ¿Te da esa sensación cuando tienes que llevar a cabo procesos de selección, que las personas realmente no hablan de ellos, o sea, como personas desde la parte personal? Sí, justamente me ha sucedido en más de una oportunidad que es en el punto más clave en el que uno se tiene que vender para comenzar este primer contacto, donde no pueden venderse correctamente y expresar exactamente acerca de su formación, su experiencia y sus competencias, cómo pueden también aportar valor a la organización. Ok, interesante. Ahora, otros aspectos muy importantes durante una entrevista de trabajo son el tema de, bueno, ahora se usan mucho las videollamadas. Cuéntanos tu experiencia con las videollamadas, con estas reuniones por Meet, por Zoom. ¿Las personas son puntuales? ¿Tienen un buen enfoque? ¿Se saben dirigir muy bien a la cámara? Cuéntanos un poquito tu experiencia manejando procesos de selección de forma remota, ¿no? Sí, claro, y más que ha cobrado todo ello desde el 2020, ¿no? Producto de la pandemia. Justamente para eso es muy importante la preparación. A veces no verifican bien el tema del audio, del video, del espacio. No están en un espacio adecuado, hay bastantes factores que están alterando la conexión. Por eso es importante que nos demos un tiempo previo a la entrevista para comprobar primero el manejo de la plataforma. Las plataformas son muy similares, así que van a tener las mismas funciones. Verificar cuáles son estas opciones, verificar si tenemos una buena conectividad, si el espacio es el adecuado, e informar si es que tal vez en este espacio vivimos con otras personas, con nuestra familia, que en ese momento, por favor, puedan parar, tal vez no realizar ruidos para que esto no genere interferencias. ¿Ok? Sí, eso es importante. Yo también tengo esa misma percepción, que muchas veces las personas, cuando tienen estas entrevistas virtuales, no se preparan de la mejor manera, no chequean el audio, no se enfocan bien, no saben cómo mirar correctamente la cámara, o a veces tienen muchos factores distractores atrás que los hacen desconcentrarse, ¿no? Y de repente no estar tan enfocados en la entrevista como deberían, ¿no? ¿Qué otros aspectos tú consideras que son importantes para afrontar correctamente una entrevista de trabajo y tener éxito en ella? Hay algo que no había mencionado y que puede sonar superficial, pero es que también es tener preparada la vestimenta, ¿no? Por ser virtual, vamos a dejar de preocuparnos por nuestro aspecto personal y buscar algo con lo que nos sintamos cómodos. Si bien vamos a reflejar una imagen formal, buscar algo con lo que no estemos rígidos, incómodos, que nos haga transpirar. Eso yéndonos al lado de la entrevista, de la presentación. Sí. Otro aspecto importante es siempre investigar sobre la empresa, investigar nuevamente, repasar qué es lo que solicitan para este puesto y repasar nuestro CV, porque si bien es nuestra experiencia, nosotros conocemos sobre ello, es muy importante de que tengamos clara la información para no cometer algún error de datos, ¿no? Y que genere desconfianza en el entrevistador. Perfecto, perfecto, muy bien. Ahora, y sí, lo que comentas también es muy cierto, ¿no? La vestimenta, ¿no? Más allá del cargo siempre hay que ir bien presentable, es mejor pecar de formal que de informal, ¿no? Es lo que siempre yo les digo también a mis clientes, ¿no? Es mejor ser un poquito más formal de lo usual a de repente muy informal, ¿no? Porque eso también habla de tu imagen y el respeto sobre todo que tú tienes con el entrevistador, ¿no? De repente la empresa puede tener una cultura más relajada, ¿no? Nunca vas a tener que usar un saco y una corbata, pero eso ya es cuando estás dentro de, ¿no? Y eso ya uno se va acoplando. Así que, genial, Rosario. Mira, acompáñame, vamos a ver una dramatización, ¿no? ¿Y qué te parece si ambos, después de esta dramatización, hacemos el análisis correspondiente, ¿no? Esta dramatización lo que nos va a permitir es justamente analizar una situación real, ¿ya? De la cual nosotros vamos a poder sacar una conclusión que va a ayudar a la gente que está buscando trabajo. Creo que las dramatizaciones siempre son buenas, porque ahí realmente se puede experimentar, percibir cómo
cómo es una situación en una entrevista de trabajo, ¿cierto? O en un proceso de selección. Así que cuando estén listos, me avisan para poder pasar esa dramatización. ¿Sí? Perfecto. Vamos con la dramatización entonces. ¿Por qué le gustaría trabajar en nuestra empresa? Quiero trabajar en esta empresa porque me gusta, creo que es una gran oportunidad y básicamente por eso. ¿Cuáles dirías que son tus defectos? Bueno, considero que no tengo casi defectos, no podría mencionar alguno la verdad ahorita, porque no se me ocurre ninguno. ¿Cuáles son tus virtudes? Bueno, virtudes sí tengo muchas, soy proactivo, soy puntual, hago bien lo que me piden, soy un gran líder, estoy dispuesto a ayudar a los demás y otras muchas cosas más que podrán descubrir si finalmente me contratan. Listo, te llamamos cualquier cosa. Gracias. Rosario, ¿qué piensas tú de la reacción en esta dramatización que acabamos de hacer? ¿Cuáles son tus conclusiones sobre esta dramatización? Bueno, dos aspectos positivos. En primer lugar, la comunicación fluida, el contacto visual, incluso también la postura erguida. Y hay dos aspectos por mejorar. Si bien es importante hablar sobre nuestras fortalezas, en todo momento debemos mantener la honestidad y no exagerar acerca de ello, porque mañana más tarde, cuando seamos la persona seleccionada e ingresemos, en caso esto se confirme y se compruebe que no lo cumplimos totalmente, vamos a generar un impacto negativo y desconfianza en nuestro empleador. Y en segundo lugar, es muy importante previamente poder reflexionar acerca de nosotros e identificar qué debilidades o oportunidades de mejora tenemos. Nadie es perfecto, así que no es recomendable decir, no, yo considero que no tengo debilidades. No, siempre hay algo por mejorar. Lo importante es mencionarlo y decir cómo estamos trabajando en ello. Importantísimo lo que acabas de mencionar. No solamente es mencionar nuestra área de mejora, sino indicar qué estamos haciendo al respecto, cómo estamos mejorando en esa parte, qué estamos haciendo nosotros para que eso cambie o para que eso mejore, ¿no? Pero sí, en la dramatización queda muy claro cómo puede haber un poquito, hasta se puede tomar como un poco de soberbia por parte del postulante, el no decir ese tipo, dar esas respuestas cortas, ¿no? Muy cortantes. Entonces hay que tener cuidado. Por ejemplo, si yo hubiera manejado ese proceso de selección, muy probablemente yo lo hubiera descartado a este joven, que de repente tiene todas las competencias necesarias para la posición. Pero es muy importante lo que tú mencionas, también identificar tus áreas de mejora porque eso te hace más humano. En el siguiente bloque vamos a seguir con Rosario Valverde y vamos a seguir conversando de temas importantísimos sobre los procesos de selección y en este caso particular, cómo afrontar exitosamente una entrevista de trabajo. Así que los espero, amigos, en este tercer bloque vamos a continuar con el tema que estamos tratando el día de hoy. Hola, soy Fátima Saldoní y quiero presentarte La Abeja Producciones, una propuesta que te va a permitir a ti tener tu programa propio. Nosotros nos encargamos absolutamente de todo, desde la producción, la edición y finalmente darte el producto que tú necesitas para que sea visto en tus redes sociales, pero también en nuestro canal digital. Te invito a ser parte de La Abeja Producciones para que puedas seguir creciendo con tus sueños. Amigos, bienvenidos de vuelta a su programa Innovando. Soy Víctor Mendoza, gerente de Innova Hunting Group, y estamos con Rosario Valverde en una interesante entrevista sobre los procesos de selección. Así que, Rosario, continuamos con la entrevista. Continuando con la entrevista, te quiero hacer otras preguntas, ¿no? Otras consultas. Tú, por ejemplo, en las entrevistas de trabajo, cuando tienes a 3 personas que son muy buenas para la posición, ya estamos hablando de una terna final, ya no hablando desde el aspecto, obviamente, del perfil que se requiere, ¿no? El perfil técnico. ¿Tú cómo haces para elegir a una persona, al candidato ideal?
al candidato que tú vas a decir y sugerir, señores del área o de la gerencia, esta es la persona indicada de acuerdo a lo que yo pienso? ¿Qué aspectos tú consideras? Para comentarles que cuando uno ya llega a una etapa final como la que menciona, es porque ya cumplió ya el perfil técnico, definitivamente. Así que como encargada del proceso, al enviar mis recomendaciones sobre cada candidato, a quien le doy prioridad es a quien se ajuste más de acuerdo a sus competencias, quien tiene las habilidades blandas necesarias para poder desenvolverse mejor. Y si ha mencionado logros en su trayectoria, y también aprendizajes que le han permitido desenvolverse. ¿Qué tan importantes son el manejo de habilidades blandas en estos momentos en los procesos de selección? Diría que es muy importante, no tan importante. ¿Cómo lo ves tú? Sumamente importante. Es lo que nos va a permitir desenvolvernos en el entorno organizacional. Porque si bien la experiencia y la formación se han ido adquiriendo, las habilidades son capacidades que se desarrollan gracias al producto de toda esta trayectoria y que nos van a permitir poder adaptarnos a este nuevo ambiente, adaptarnos a estas funciones y enfrentar las problemáticas que se podrían presentar. Perfecto. Ahora, una pregunta. ¿Por qué tú crees que las personas no le dan la importancia debida al manejo de habilidades blandas? ¿Por qué consideras que no le dan la importancia que se merece? Bueno, considero de que hay personas que están cobrando mayor relevancia a las habilidades blandas, pero si hablamos tal vez del gran grupo en donde más se enfocan en capacitarse de manera técnica, es porque no han reflexionado acerca de que no todo se trata de poder acumular títulos, acumular experiencias, sino también poder relacionarse mejor. Y esto se ve reflejado muchas veces cuando internamente vemos que alguien, por ejemplo, promociona. No necesariamente tenemos a dos personas que han adquirido la misma experiencia a lo largo del tiempo. Han estado asumiendo las mismas responsabilidades. Sin embargo, las habilidades blandas de uno pueden hacerlo destacar para asumir un cargo de supervisor o de jefatura. Y es ahí cuando ahí recién saltamos, pero claro, o sea, me estuve preocupándome solamente del lado técnico, pero no desarrollar mis habilidades blandas. Y es importante que podamos invertir también en ello, haciendo otro tipo de actividades, dedicándonos en actividades de arte, de deporte, que a veces dejamos de lado, pero permiten conocernos mejor y explotar ello. Rosario, yo te hago otra pregunta. Gracias por la respuesta que me acabas de dar. Está muy interesantísima. Te hago otra pregunta muy interesante. Por ejemplo, si a mí me han despedido de mi último trabajo, ¿cómo afronto esa respuesta en un proceso de selección? ¿Cómo digo efectivamente que me han despedido? ¿Cuál sería la forma más asertiva de dar información de mi desvinculación de mi último trabajo? En el caso de desvinculaciones, siempre es importante ser honestos en primer lugar, porque tarde o temprano cuando se realizan las referencias laborales lo van a confirmar en caso no lo hayamos aceptado. Una vez de que seamos sinceros, es importante ser agradecidos por la oportunidad y el aprendizaje que nos han permitido realizar a lo largo de esa temporada. Y indicar de que por decisión de la empresa, dependiendo cuál ha sido el motivo, tal vez alguna reestructuración, nuevos negocios, se tomó esa decisión, pero que eso le ha permitido seguir avanzando y ahora por eso está en búsqueda de un crecimiento de acuerdo al campo en el que se ha desarrollado. Perfecto, interesante. Creo que en esa pregunta muchos fallan y creo que sí es importante, como tú dices, ser transparente, ser sincero, porque no hay nada de malo que te hayan desvinculado, ¿no? Lo malo es que te desvinculen por razones fuertes, ¿no? Donde uno ha obrado mal. Bueno, y ese tipo de situaciones hay que manejarlo con mucho cuidado, pero cuando los desvinculan por reestructuración o de repente porque no hubo un match, no hay que verlo del lado negativo, simplemente hay que indicar de que pues ya no se dieron las condiciones para continuar y ya está. Pero no hay que mentir, lo importante no es mentir porque como tú bien indicas, esto es fácil validarlo con las referencias laborales o llamando directamente a tu ex empleador. Entonces ahí mucha gente también falla. Y hay que tener mucho cuidado en ese aspecto durante las entrevistas.
¿Qué hay Mucho con mejor. ¿Qué hay con el tema de la transparencia? ¿Tú sientes que la mayoría de las personas son transparentes en los procesos de selección o crees que nos falta todavía ahí en la parte de la transparencia? Sí, bueno, el tema de la honestidad y la transparencia es algo recomendable en todo el proceso. Sin embargo, sí surgen ocasiones en donde todavía se presentan casos de que no son totalmente honestos al momento de presentarse. Y muchas veces es fácil de detectar, es fácil de poder, al validar la información, a preguntar hacia experiencias pasadas, uno ya empieza a identificar que lo que está relatando, lo que ha manifestado primeramente en su currículum, no es totalmente cierto. Hay diversas etapas en donde podemos identificar que no hay relación entre lo cómo se presenta y realmente cómo ha sido en realidad. Así que eso nos juega en contra, afecta a la reputación del postulante, ya te colocan en una lista negra para no volver a contactarte. Así que no vale la pena de poder exagerar tal vez la experiencia que hayamos tenido. No es necesario. Acabas de tocar un tema muy interesante y es creo que un tema tabú para muchas personas. ¿Existen las listas negras? Sí, claro. Bueno, en las organizaciones que he estado sí hemos considerado listas de relación de candidatos a no contactar en el futuro. ¿Cómo uno entra, cómo uno tiene acceso, obviamente que uno no busca eso, pero cómo uno entra en esta lista negra, ¿no? Muchas veces va a depender del desenvolvimiento que han tenido. Si es que por algún motivo ha habido falta de respeto, bueno, ya se considera una persona que no está dentro de las condiciones para poder ocupar el cargo. Si es que ha mentido, tal vez ha falsificado documentos, que me ha sucedido también. Hay diferentes características porque las personas, tal vez por la presión, la desesperación, falsean información y eso definitivamente marca un antes y un después, y para dejar un antecedente se registra para que no sea considerado en futuras postulaciones. Perfecto, entonces estamos acá desatando un nuevo nudo, estamos desbloqueando un tabú, lo de las listas negras. Señores, las listas negras sí existen, y es cierto lo que dice Rosario, existen. ¿Sí? Pero claro, entrar a una lista negra también no es que es gratuito, ¿no? O sea, uno se lo gana lamentablemente con actitudes o con acciones que no correspondían a hacer, ¿no? Yo también en algún momento he visto ese tipo de cosas, ¿no? Cuando han falseado información, falseado documentos, mentido. Entonces, las listas negras no se crean con el objetivo de no darle oportunidad a las personas, sino más que todo con el hecho de prevenir de que esa persona pueda entrar a la organización a pesar de que ya tiene un historial que no es tan bueno. Entonces, básicamente es por eso, no es un tema de discriminación, no pasa por eso, simplemente es porque la persona no se portó de forma correcta, no hizo las cosas bien cuando debía hacerlo. Por eso es que le decimos y reiteramos, no mientan, no falseen información, porque eso los puede llevar a una lista negra, en la cual no quieren estar, porque esas listas negras son eternas. Eso sí, esas listas negras son inamovibles y ya van a estar ustedes ahí mapeados, ¿sí? Entonces siempre es bueno retirarse bien de una organización, siempre es bueno tener buenas relaciones y también en los procesos de selección que ustedes participen, siempre dando la mano, agradeciendo y está, y esa es la forma. Y así nunca van a estar en una lista negra, ¿sí? Así que gracias Rosario, vamos a continuar con el último bloque, un par de preguntitas más que te tengo y está muy interesante este programa en verdad. ¿Sí? Vamos a continuar hablando de cuál es el camino para lograr una entrevista exitosa. Así que los espero. Hola, soy Fátima Saldoní y quiero presentarte La Abeja Producciones, una propuesta que te va a permitir a ti tener tu programa propio.
Nosotros nos encargamos absolutamente de todo, desde la producción, la edición y finalmente darte el producto que tú necesitas para que sea visto en tus redes sociales, pero también en nuestro canal digital. Te invito a ser parte de La Abeja Producciones para que puedas seguir creciendo con tus sueños. Amigos, acá estamos de regreso con su programa Innovando. Soy Víctor Mendoza, gerente de Innova Hunting Group. Y ya saben, si están buscando recolocarse laboralmente, pueden escribirnos a nuestro WhatsApp 992-751-378, 992-751-378, o pueden visitarnos a la página web de Innova Hunting Group, ihgroup.pe, ihgroup.pe, donde les daremos más información sobre el servicio de recolocación laboral que brindamos en caso de que necesiten uno, ¿no? Si no quieren que su búsqueda sea solitaria, si quieren un apoyo, que quieren que los ayudemos en todos estos aspectos que venimos tocando programa a programa, nosotros con nuestros asesores podemos ayudarlos de la mejor manera hasta que se logre el objetivo. Así que recuerden, si están interesados y buscan un servicio de recolocación laboral, pueden escribirnos al WhatsApp que aparece en pantalla al 992-751-378. Bueno, volviendo contigo, Rosario, tengo una pregunta final en realidad, ¿sí? Y nuevamente te agradezco desde ya la aceptación para que seas parte de este programa. Quería consultarte, ¿cuáles son las 3 mejores recomendaciones que tú le puedes dar a una persona que está enfrentando entrevistas en estos momentos? ¿Cuáles serían tus 3 top recomendaciones, mejor dicho, para que le vaya bien, ¿no? Para que pueda avanzar en los procesos, ¿no? A ver, cuéntanos. Ok. Si hubieran solo 3 recomendaciones, en primer lugar, ensayar, prepararse. Ahora con la tecnología es muy fácil grabarnos o pedirle ayuda a amigos también para que nos den su crítica constructiva. Así que lo primero es ensayar. Nada mejor que el ensayo para que nos quite por lo menos la mitad de ansiedad, porque sin duda el proceso de entrevista siempre va a generar tensión. Así que de eso no se preocupen. Lo primero sería ensayar. Lo siguiente, preparar nuestro espacio, ¿sí? Para que la entrevista, en este caso virtual, salga correctamente. Okay. Y siguiente, poder investigar acerca de la empresa. Eso es porque siempre es importante saber a qué se dedica, su misión, visión y valores. Ok, perfecto. Rosario, has sido muy amable. Gracias por tu tiempo, gracias por dedicarnos estos minutos. Yo te agradezco mucho. Creo que todo lo que has mencionado es muy importante y sobre todo creo que le va a servir mucho a los jóvenes y a los señores adultos que nos puedan estar sintonizando en estos momentos. Así que nuevamente gracias, Rosario. Fue Rosario Valverde, Headhunter, consultora de recursos humanos, que nos acompañó en este programa. Bueno, yo quiero seguir avanzando con este último bloque, justamente con la parte de preguntas, ¿sí? Tenemos unas preguntas que nos han hecho llegar y obviamente la interacción con ustedes es importante. Así que quiero dar pase a esas preguntas para poder ir justamente ya cerrando este tema, ¿sí? Que espero que haya sido de su agrado, que lo hemos resuelto creo que bastante bien. Así que nada, vamos con el primer video. A ver, Carla Salazar me dice, ¿cuáles son las acciones que debo tener en cuenta para una entrevista laboral exitosa? Ok, Carla, muy bien. Justo lo que decía un poco Rosario, ¿no? Prepararse bien sobre la empresa, o sea, leer, informarse bien sobre la empresa, grabarse uno mismo, eso ayuda mucho. Si tú te grabas y tú te puedes ir viendo cómo te... O sea, busca la ayuda obviamente de una persona que te grabe, ¿no? Y esa persona te puede hacer las preguntas como el entrevistador. Entonces tú puedes analizar con esa persona cómo lo estás haciendo, ¿no? Corregir eso y ir bien preparado. Puedes buscar la ayuda de un profesional en recursos humanos también, eso ayuda un montón. ¿Ok? Y tercero, es que siempre tienes que ser transparente y puntual. En todas las entrevistas eso siempre va a ser evaluado, la puntualidad y la transparencia. No entrar en incongruencias, no contradecirte, no chocar con fechas. Entonces tienes que tener todo eso bien claro. La transparencia es lo primero que se evalúa en un proceso de selección. Así que estos tips que te he dado espero que te ayuden. Gracias, Carla, por la pregunta. Vamos con otra pregunta. Ok, Jimena Palacios dice, ¿qué perspectivas debo tener a corto y mediano plazo después de la entrevista? Ok, ¿qué perspectivas? Nada, simplemente que terminaste tu entrevista y tienes que seguir buscando trabajo.
O sea, eso es lo que tú debes hacer, ir buscando por acá, ir buscando por allá. No pensar en qué pasa con este proceso. O sea, mucha gente comete el error de crear su cuadro de Excel, poner todos los lugares donde postula y poner el estatus. No hagan eso, se van a torturar, se van a llenar de ansiedad, es innecesario, no les va a servir. Lo que ustedes tienen que hacer es postular acá, postular allá, postular acá. Y si en algún proceso donde están avanzando les gusta su perfil, los van a llamar. Los pueden llamar después de una semana, después de 2 semanas, después de un mes en algunos casos. No interesa, pero el caso es que si es que están interesados en ustedes y ustedes están avanzando correctamente en el proceso de selección, los van a llamar. Pero no tengan la mente fija en ese proceso. Sigan avanzando, sigan buscando oportunidades. Eso es lo mejor que tienen que hacer. ¿Sí? Perfecto. A ver si es que hay alguna otra pregunta. A ver, Rodrigo Vera dice, ¿qué es lo que no debe faltarme en una entrevista para ser un candidato ideal? ¿Qué es lo que no debe faltarme en una entrevista para ser un candidato ideal? Ok, Rodrigo, muy buena pregunta. ¿Qué es lo que no debe faltarte? Bueno, buena presencia, primero. Tienes que estar bien presentable. ¿Qué es lo que no debe faltarte? También buenos modales, obviamente, saludar, despedirte, hacer contacto visual. ¿Qué es lo que no debe faltarte? Tener tu hoja de vida igual de todas maneras impresa. Nunca asumas de que la persona que te va a entrevistar la impreso o la tiene a la mano, ¿no? Tenla impresa de todas maneras. Ser muy cordial, ser congruente, tener las ideas claras, conocerte muy bien a ti mismo. Todo eso te va a dar un factor diferenciador sobre cualquier otro postulante. Y sobre todo comunicarte muy bien, ser muy asertivo en tus palabras, en los adjetivos que uses, la forma como describas tus logros. Todo eso realmente sí te puede diferenciar de una persona. La comunicación es muy importante en los procesos de selección, porque si uno sabe comunicarse muy bien, tranquilamente el trabajo puede ser tuyo, solamente por comunicarte bien. Entonces, justamente por eso yo también muchas veces a las personas les recomiendo hagan cursos de clown, hagan cursos de teatro, porque obviamente oratoria, ¿no? Porque eso los puede ayudar mucho, no solamente en una entrevista de trabajo, sino también cuando ya pertenezcan a una empresa y cuando tengan reuniones de directorio, reuniones de gerencia, reuniones con el equipo. Esa comunicación va a ser importante porque realmente si ustedes quieren trepar, quieren subir, quieren ascender rápidamente en una empresa, la comunicación, la asertividad, inteligencia emocional y liderazgo van a ser lo que va a ser más evaluado para que alguien pueda ocupar estas posiciones. Así que gracias por la pregunta. ¿Tenemos una pregunta más? A ver, vamos con la última pregunta. A ver, Luis Alberto Soria. Dice, ¿qué es más importante, mi CV o cómo me desenvuelvo en la entrevista? Excelente pregunta, Luis Alberto. Muy buena pregunta. Bueno, los dos son importantes, obviamente, porque si no tienes un buen CV no llegas a la entrevista. Y obviamente si llegas a la entrevista hay que estar bien preparado. Entonces yo te diría que los dos, en realidad. Hay que tener un buen CV y también hay que desenvolverse bien en la entrevista. Lamentablemente uno va de la mano del otro. Entonces ambos son muy importantes, ¿no? No podría decirte cuál es más importante que el otro porque en realidad los dos tienen una importancia súper grande, ¿no? Así que sí, los dos. Vamos con los dos. La respuesta serían los dos. No hay uno que sea más importante que el otro. ¿Sí? Perfecto. Vamos. Acá hay una pregunta más. A ver, agreguémosla. Vamos. Última pregunta. Claudia Suria pregunta. ¿Cuáles son los próximos pasos del proceso de selección después de la entrevista? Ok, Claudia, depende de la organización, ¿no? Porque a veces hay empresas que sus procesos son muy largos, que hay como 7 entrevistas por las cuales tienes que pasar, hay otras que son más cortos. Normalmente, lo normal es que primero tengas una entrevista con recursos humanos y luego con el área. Luego del área toman una decisión y eligen a la persona que va a ser elegida. Pero cuando son posiciones un poco más complejas o de más responsabilidad, a veces no solamente es el área, sino es el gerente general, y después el otro gerente del otro área, y después también el gerente de recursos humanos interactúa también, entonces depende. Pero siempre tú puedes más o menos intuir de que el proceso está acabando cuando la persona que vendría a ser tu jefe te entrevista. Cuando tú tienes esa entrevista con esa persona, entonces el proceso ya se está cerrando. Posteriormente a eso vienen los exámenes médicos, y después, obviamente, la carta oferta, ¿no? Obviamente, si es que tú eres el elegido, ¿no? O la elegida, ¿no? Entonces, mayormente es así como se manejan los procesos de selección. Pero creo que eso es una buena pregunta. Pero es relativo, como les digo, depende mucho de las empresas. Hay empresas grandes, hay empresas más pequeñas que esto es mucho más rápido. Entonces, depende. No todos los procesos de selección son igual y no todos los procesos de selección ocupan al mismo tiempo. Así que gracias por la pregunta.
Bueno, este programa ha sido muy interesante. Gracias a todos por su participación. Ya han escuchado muchos tips, hemos hablado de la lista negra, hemos hablado de cómo hay que prepararse, cómo leer la misión, la visión de la empresa, el propósito, el giro del negocio. Hemos visto qué buscan los reclutadores para que tú llegues correctamente bien preparado para una entrevista, el autoconocimiento, ¿no? Que también es muy importante, ¿no? La vestimenta. Todos estos aspectos son muy importantes para una entrevista de trabajo. Yo creo que este programa ha quedado muy corto porque hay muchos temas más que abordar sobre cómo afrontar exitosamente una entrevista de trabajo. Les prometo que vamos a hacer una segunda parte donde vamos a abordar otras preguntas y donde voy a abordar de repente ya temas más, incluso preguntas más técnicas o del área, ¿no? Porque como les digo, tranquilamente acá se pueden hacer 2, 3 programas solamente con este tema. Creo que he tocado de forma muy superficial lo más importante, pero sí me comprometo a que haya una parte 2 y haya una parte 3 incluso, donde se toquen preguntas más puntuales que yo sé que les va a gustar saber. Así que les agradezco a todos nuevamente por su sintonía. Yo soy Víctor Hugo Mendoza, gerente de Innova Hunting Group, y gracias por sintonizarnos. Los veo en una próxima edición con otro nuevo tema y nada, que tengan un excelente día a todos ustedes. Gracias.